Sí, gracias. Está bien. Nos toca ver la parte, la 10ª parte de Bereshit. Pero, no vamos a leer ¿cómo se llama? Sí, si me dices, por favor, ¿tú la tienes? Sí, denme un minutito. Bueno. Bien, aquí voy. Dice, una oración de Elari para ser recitada antes del estudio del Zohar. Rey del universo y Señor de todos los señores, Padre de la misericordia y el perdón, te agradecemos, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, haciendo reverencia y arrodillándonos, que nos hayas acercado a tu Torah y a tu obra sagrada, y que nos hayas capacitado para tomar parte en los secretos de tu sagrada Torah. Qué dignos somos nosotros, que nos concede semejante gran favor, que es la razón por la que suplicamos ante ti, para que nos perdones y absuelvas todos nuestros pecados, y que ellos no traigan separación entre tú y nosotros. Y que sea tu voluntad, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras palabras y que abras nuestro cerrado corazón a los estudios ocultos de tu Torah, y que nuestro estudio sea agradable ante tu lugar de honor, como el aroma de dulce incienso, y que nos envíes luz desde la fuente de nuestra alma a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus servidores sagrados, a través de los cuales revelaste tu sabiduría al mundo. Que su mérito y el mérito de sus padres y el mérito de su Torah y santidad nos apoyen para que no tropecemos durante nuestro estudio, y que su mérito ilumine nuestros ojos en nuestro aprendizaje, tal como lo dijo el rey David, el dulce cantor de Israel. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torah. Tehilim 119:18. Porque su boca Dios da sabiduría y comprensión. Que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor en ti, Dios, mi fortaleza y mi redentor. Tehilim 19:15. Amén. 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 Muy bien, muchas gracias. Gracias a En Dios. esta ocasión estamos estudiando la Bereshit A y pues vamos a ver una referencia a una porción que se llama Moshe y los dos Mesías. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Ahorita vamos a referirnos a algunos conceptos que, si ustedes recuerdan, en la clase pasada estuvimos hablando de los Eremrar, ¿sí? Entonces el Zohar nos dice que la Torah, dice que la Torah dice que Akadosh Baruj Hu puso al hombre en el jardín del Edén. Y el Zohar nos dice que el hombre fue colocado en la columna central, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué es el jardín del Edén. Y obviamente por la columna central, ya sabemos de qué se trata, es la columna central del árbol de la vida, ¿sí? Entonces, hay una alegoría que nos dice, y Dios hizo al hombre como su esposa. Hablando del ser humano, obviamente, es una alegoría que nos dice que es la comunidad de Israel, que es la matrona, que es la Séfira de Malhut, y es la Shejina, y que hizo de ello sus delicias. Entonces, la alegoría para esposa es
la misma de la palabra la novia y el novio. La novia, pues es la humanidad, y el novio es Akadosh Baruj Hu, pero la humanidad no toda, solamente la humanidad que está conectada con la Shejinah. Es decir, y dice que Él se glorifica en Shabbat, en la relación conyugal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Shabbat están los espíritus malignos, no tienen presa sobre la persona, porque la persona que está viviendo Shabbat está haciendo el berit, es decir, está haciendo el pacto, que es la reparación del, del cortocircuito cósmico de Adán. Y así, bueno, aquí nos dice, ¿sí están viendo la pantalla, va? ¿Sí? Sí. ¿Qué dice? Dice que Akadosh Baruj Hu puso al hombre en el jardín del Edén. Y ahorita vamos a ver qué es el jardín del Edén. El hombre fue colocado en la columna central, por lo que representa la letra Bab, ¿sí? La letra Bab es la conexión en el mundo superior y el mundo inferior. Y dice, no comeréis del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque efectivamente moriréis. ¿Sí? Entonces, en la Parashá 246, en la sección 246 nos dice, Israel será como está escrito, todo árbol agradable a la vista. Ellos alcanzarán nuevamente esa belleza, o sea, satisfere, la cual perdieron en la destrucción del templo, porque lo cual está escrito, he arrojado del cielo a la tierra la belleza de Israel. El árbol del conocimiento del bien y mal está arrojado fuera de entre Israel, y ellos no se adherirán si se mezclarán con este. Por lo tanto, está escrito de Israel, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Ahorita vamos a ver qué es eso. Porque esta es la multitud mixta. Lo vimos en la clase anterior, que el árbol del conocimiento del bien y mal era el equivalente a los Erev Rab, con lo que es la multitud mixta, y el Santísimo bendito sea Él revela entonces a Israel que es el día que ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal y le causaron dos pérdidas. Esas dos pérdidas, ¿cuáles son? Dice que debido a los Erev Rab, estas dos pérdidas fueron la destrucción del primero y el segundo templo. Por eso está escrito, porque el día que comieres ciertamente morirás. ¿Por qué esta muerte? Porque la muerte es mencionado dos veces. Es la revelación que revela a Israel, equivale lo que les dijo de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. La misma advertencia que le dio a Adán, como resultado de esto, ellos causaron a través del árbol del conocimiento del bien y del mal, que el justo, quien trae abundancia sobre la Shejinah, quedara desolado y seco en el primer templo, el cual es la Shejinah superior, y en el segundo templo, el cual es la Shejinah inferior. Así está escrito, y el río estará desolado y seco. Eso está en Isaías 19:5. Y el río Bab, es decir, Serampín, está desolado en la G inferior, refiriéndose al propio principio femenino, porque la fuente de Yud, la cual fluye de la G superior, se ha elevado a la luz infinita. Y dice, inmediatamente después de que Israel salga del exilio como una nación sagrada por sí misma, después que la multitud mixta, los Ereram, hayan sido separados de ellos y el río que estaba desolado y seco durante el exilio, se convertirá en un río que salió de Edén, el cual es la Bab de Yud-He-Bab-Hei, para regar el jardín. Esto está en Génesis 2:10, el cual es la Hei inferior, que es el río de la columna central, es decir, a Seirapín, que salía del Edén, el cual es la ima celestial llamada Edén, y quien Serapín recibe la abundancia para regar el jardín, es producir la abundancia para la Shejinah inferior, la cual es llamada el jardín. A ver, vamos a explicar todo esto, ¿sí? Porque así, pues no se entiende muy bien. Bien, entonces aquí hay una
quedamos que los Ereb son los intrusos y que es el equivalente al árbol de la muerte. Ellos son los causantes de que se hayan destruido las dos tablas, ¿sí? Las dos tablas originales que se nos iba a dar, porque las dos tablas originales vienen del árbol del árbol de la vida, mientras que el árbol del conocimiento del bien y del mal representa a los Ereb o el árbol de la muerte. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de esta sección que es la 248 del Zohar. Ustedes la pueden escanear de derecha a izquierda, de aquí, mientras yo voy leyendo en arameo, porque esta energía entra a nuestra alma y nos va a dar un entendimiento muy grande. Dice, de Bejaús y Mená y Temar Bemoshe Beisrael Asteane Alashen Beoneg Deihu Ayeden Ni Nahar Gigal Beikajim Kra Asashir Moshe Gishar Lo Nemar Ela Yashir Beipach Le Rab Oneg Leneb Ulevim de Alma Dais Kebuna de Paraj y Mitzar di Fatah Beon Chihi Anabuot Abal Le Israel Yehe Oneg. Ok. Y la traducción que dice, de este tiempo está escrito que Moisés, de Moshe y de Israel, entonces te deleitarás en Hashem. Cuando andamos de los deleites de Hashem, o sea, de Dios, en Isaías 58, 14, dice, deleite en hebreo es Oneg, que además son las iniciales de Ain, del Edén. Entonces, Edén se escribe con la letra Ain. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver enseguida. Nun, que es el río Nahar, el río. Y Gimel, que es Gan, que es jardín. Entonces, la frase, entonces cantarán Moshe, será realizado y no dice cantaron, sino literalmente cantarán en el tiempo futuro. Este le dio el tiempo en que Israel saldrá del exilio cuando Moshe que cantara una nueva canción. Entonces Oneg, que es deleite, se convertirá en un castigo. Le quitas la Ain y queda Nega, que quiere decir castigo. Pero el castigo para quién es para hacer Ereb, a todas la multitud mixta y todas las naciones idólatras. Así que como la viruela fue impuesta sobre el faraón y los egipcios, a quienes les salieron ampollas, pero Oneg, los mojín, o sea, los niveles espirituales del Edén, Nahar y Gan, traerán, Nahar y Gan quiere decir el jardín del Edén, traerán deleite a Israel, quienes impondrán grandes plagas sobre la multitud mixta y las naciones idólatras. Entonces, vamos a abundar sobre estos conceptos. Cuando dice Akadosh Baruj Hu, no comeréis del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque efectivamente moriréis, decimos que se refiere a los Ereb, como se explicó en la clase anterior, que son aquellas familias, aquellas 5 familias que complican y que ponen obstáculos en el ser humano, en todos nosotros. Y que por culpa de estos intrusos es que se destruyeron los 2 templos y las 2 tablas de la ley. Las 2 tablas de la ley, ¿qué son? Las originales. Las 2 tablas de la ley originales es la Kabbalah. Es decir, se nos iba a dar la Kabbalah en el monte Sinai, pero como hubo el problema de los intrusos, entonces la Kabbalah ya no se nos fue dada, sino quedó retirada, porque para poder hacer la reparación del cortocircuito del becerro de oro, la única manera de hacer esas reparaciones es de corregir
es mediante los secretos de la Torah, es decir, mediante la Kabbalah, porque esta sabiduría la recibió Moshe directamente del Creador, es decir, la Kabbalah. Miren, aquí tengo que explicarles algo. Después de la caída del jardín del Edén, se intentó hacer varias reparaciones del pecado original, vamos a llamarlo así. Esas reparaciones se vinieron haciendo con distintos personajes. Uno de ellos que intentó corregir fue Noaj o Noé, pero fue insuficiente. Él no pudo. Incluso por eso se dice el código que terminó borracho. ¿Por qué terminó borracho? Porque no pudo comprender los secretos mayores. Pero hizo su primer intento. Pero realmente las correcciones importantes las vinieron a hacer Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? Lo hizo también Joseph. Y bueno, la redención final se iba a dar con la presencia de Moisés y de Aarón. Allí iba a terminar el proceso de sufrimiento de la humanidad. Pero desafortunadamente, por el problema del becerro de oro, tuvimos que empezar de nuevo. Otra vez a volver de cero. Prácticamente de cero. No totalmente. ¿Por qué? Porque ya tenemos los avances que dieron los patriarcas anteriores y el avance que dio Moshe y Aarón. Entonces, pero no quedó terminado. Han tenido que pasar otros 3,600 años, que es lo que llevamos viviendo nosotros, en que no llega la redención. Entonces, ¿cuál es la manera de reparar el pecado, el problema del becerro de oro? Es mediante la Kabbalah. La Kabbalah que no se desentregó, se entregó en unas segundas tablas, pero de manera codificada. Entonces, el reanudar el estudio de la Kabbalah, que son los secretos de la Torah, es como podemos ir corrigiendo el problema del becerro de oro. El problema es que no hay mucha gente que quiera entrarle fuertemente a esto, ¿sí? Si no, miren cuántos somos ahorita. Somos 4. ¿Sí? Aquí está Lupita conmigo. Ah, caray, sí que somos poquititos. Poquitos, pero efectivos. Gracias. Entonces, Así es. no hay que dejar de estudiar esto, porque esto es uno de los antídotos contra el problema del becerro de oro. Y vamos más para adelante. Por eso dice que si nosotros no continuamos con el estudio de la Kabbalah, nos ligamos o nos mezclamos con los seres Ra. Y los seres Ra quiere decir que son los intrusos y que representan el árbol de la muerte. Quiere decir que se puede considerar que se está vivo cuando estás estudiando los secretos de la Torah a través de la Kabbalah. Y se puede decir que estás muerto espiritualmente porque te estás ligando a los seres Ra y estás dejando a un lado el estudio de la Kabbalah. Esto es unas cosas que muy poca gente le ha podido caer el 20, entender esto. Pero bueno, en la clase de hoy nos viene a decir el Zohar que por eso dice, no debes de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque efectivamente moriréis. Y como el árbol del conocimiento del bien y del mal está ligado con los Erer Ra, con los intrusos, que son los hijos de la serpiente, los descendientes de la serpiente, entonces todo aquel que no quiere seguir en esto, pues se vuelve a asimilar a los Erer Ra, a los intrusos, y en lugar de lograr que la redención venga más pronto, lo único que hace hacer es diferirla o evitarla. Y bueno, aquí siguiendo con esta lección que está aquí, que acabamos de leer, dice, en la Geulá,
un río saldrá del Edén y regará el jardín. Así dice, ¿no? Así está la lectura. Y dice río, se dice nan, que es en la Geulá quiere decir la redención final. Un río saldrá del Edén, un río. Río se dice nan, entonces inicia con la letra nun. Edén inicia con la letra ain. Y jardín que se dice Edén, jardín se dice Gad. Entonces tenemos la nun, la ain y la gimel. Las iniciales de estas palabras del río que sale del jardín del Edén, que riega el jardín del Edén, está formado por la palabra, quiere decir oner. Oner quiere decir deleite. Entonces, pero también dice que Dios se deleita con su creación, es decir, con el hombre, mujer, con el ser humano, que se apega al estudio de la Kabbalah porque para él es un deleite. ¿Por qué? Porque reaviva el árbol del conocimiento del bien y del mal. Digo, del árbol de la vida, perdón. Y el árbol del bien y del mal se debilita. Entonces, el antídoto contra el árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, contra los seres de Rab, contra sus descendencias, contra el Satán, contra la serpiente, es mediante el estudio de la Kabbalah. Por eso dice que él se deleita cuando nosotros estudiamos la Kabbalah. Dice, un río que sale del Edén y riega el jardín. ¿Con qué se riega? Pues se riega con agua, ¿no? ¿Y qué es el agua? Agua. Entonces, el agua es la sabiduría, ¿sí? ¿Y la sequía qué es? La sequía es la falta de irrigar. Cuando no recibimos la sabiduría, ¿qué pasa? Pues no llega la redención, no llega la bendición. Y veíamos hace 8 días que el agua y la planta están íntimamente relacionadas, la lluvia y la planta. Quiere decir que el elemento del tzadik es el agua, la lluvia. La planta necesita la lluvia, el tzadik necesita el agua, es decir, el tzadik necesita la sabiduría. De otra manera, ya no hay justo. Entonces, Akadosh Baruj Hu se deleita cuando nosotros estudiamos Kabbalah, por eso es oner. Pero si tú le quitas la letra in, te queda neg, y neg es castigo. ¿Y ese va a quedar para quién? Eso va a quedar El rap. el Rab. ¿Sí? Es para ellos. Bueno, el Zohar nos sigue diciendo, para seguir con este nivel de razonamiento, que este río se divide en 4 ríos, es decir, en 4 canales. Vamos a ver qué nos dice aquí. Este es el significado del versículo: y un río salía del Edén a regar el jardín, y aquí que se dividió y ramificado en 4 corrientes. La corriente que corresponde a los 4 sefirot. A ver, una corriente que es la corriente de Gesed. Es Gesed, Gebura, Nesat y Jod, que corresponden a las 4 banderas de las tribus. Gesed es el brazo derecho, ya lo sabemos. Este es el tiempo, el que ha buscado la sabiduría para voltear hacia el sur. Quiere decir que Gesed está ligado al sur. Quien sea que busque la sabiduría, aquí está, debe meditar en sus plegarias en la Séfira de Gesed. Es decir, así como el rey Salomón pidió a sabiduría, volteó a ver la Séfira de Gesed. Es decir, tenemos que voltear hacia el sur, el cual está al sur, y a través de la Séfira de Jogma hacia sí mismo. El campamento es el del ángel Mijael, es decir, está ligado a Mijael, al arcángel Miguel. Y será regado por el este y recibirá su abundancia en Gesed, junto con el campamento de Yehudá,
y sus dos tribus. A ver, voy a ponérselo aquí para seguirlo leyendo, fíjense. Ujú. Entonces, el primer canal, o la primera división del río es Gesed, que está ligado al sur, que está ligado a Mijael, y está ligado a la tribu de Judá. De Judá. Quien quiera lograr la sabiduría tiene que ligarse a la Séfira de Gesed e incluso estudiar con su mirada al sur. Pues miren, qué curioso. No, yo nunca me lo había propuesto, pero el escritorio donde estudiamos está orientado con la cara al sur. Wow. ¿Sí? Fabuloso. Norte, sur, este, oeste. Norte, sur, Bueno, ahora viene oriente. Geburá, es el siguiente canal del río, está ligado al norte y está con el arcángel Gabriel y la tribu de Dan. ¿Okay? Ujú. La Geburá, incluso cuando estás en Shabbat, volviendo a Gesed, debes orientar tu mesa en dirección al sur. Al sur. La Geburá está ligada al norte. Acuérdense que en las escrituras dicen que el enemigo viene del norte. Viene del norte. Sí, porque es el rigor, es la parte dura de la vida. Con Gabriel está atribuido con la vida de Dan. Entonces, quien se quiere enriquecer materialmente tiene que poner su cara al norte. Luego tenemos el 3, es la Séfira de Nesach. Nesach está ligado al este con el arcángel Nuriel y con la tribu de Reubén. Y esta Séfira está ligado a la espiritualidad. Y Og, que es el cuarto río, está ligado al oeste con el arcángel Rafael y la tribu de Efraín. Y tiene que ver con la paz, con el shalom. Entonces, ese río se divide en 4, pero también tiene un significado mayor. Vamos a terminar de leer aquí. Quien sea que busque sabiduría debe meditar en sus plegarias en la Séfira de Gesed, la cual está en el sur, a traer la Séfira de Jochma hacia sí mismo. El campamento del ángel Mijael será regado por el este, es decir, por Nesach, y recibirá la abundancia de Gesed junto con el campamento de Yehudá. ¿Sí? Y 2 tribus, Geburá en el brazo izquierdo. Y está escrito acerca de ese tiempo. Aquel que busque riquezas debe voltear hacia el norte. Quien sea que busque convertirse en rico debe meditar en sus plegarias en la Séfira de Geburá, la cual está al norte. El campamento del ángel Gabriel es regado por este junto con el campamento de Dan y 2 tribus. Nesach en la pierna derecha y el campamento de Nuriel está regado por esta, junto con el campamento de Reubén, y 2 tribus como esta, Od, y es la pierna izquierda, la cual se dice en referencia a Jacob, y él cojeaba por el muslo, que está en Génesis 32:32. El campamento de Rafael, quien es responsable de la sanación durante el exilio, es regado por durante el campamento de Efraín y sus 2 tribus. ¿Sí? ¿Ok? Entonces aquí nos está dando ya códigos secretos. Sí. Ese quien se quiera llegar a la sabiduría. Geburá, quien busque riqueza, pero esa riqueza no debe ser con el aspecto del ego, sino que esa riqueza, pues ya sabemos que la riqueza que nosotros queremos es para compartir. Nesach, que está ligado a la espiritualidad, y hoy que está ligado a la paz, a la tranquilidad y paz en el hogar. Entonces, cuando meditamos en cualquiera de estas sefirot y que ya sabemos los nombres, pues ya podemos obtener un resultado en consecuencia. ¿Sí? Bueno, vamos a ver al siguiente nivel.
también nos habla el Zohar de que de este río también hay 4 experiencias místicas. Esta va. Eliseo tuvo una experiencia mística en la que no consiguió nada. Hubo otro, Ben Somá, que se volvió loco. Ahorita vamos a explicar qué es esto. Wow. Tenemos a Ben Asai, que se volvió loco, digo que se volvió ateo, y Rabí Akiva, que llegó en paz y se fue en paz. A ver, vamos a ver qué quiere decir esto. Aquí vamos, Ay, se borró. ¿eh? Ay, perdón, es que no alcancé a escribir. Digo, se borró. De que se había borrado. De cosificación. Ok, ahorita vamos a ver. Las Sí, de cosificación es Eliseo, Ajá. es la boca que enseña la ley, es el nivel de Pshat. ¿Recuerdan qué es eso? Sí, es el nivel más bajo de la interpretación de la Torá. Sí. Sí, ¿verdad? Y entonces, De los Eliseo, cuatro niveles exactamente, Eliseo de no lectura. solamente se quedó en la parte literal Sí. del Pshat, es literal. Ok. Ben Somá llegó hasta donde llega el canal del río, que es Remesh, que es solamente las alusiones, y no llega más. Y como no llegó a más, Ajá. se volvió loco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no entendió nada. Entonces hay personas que me dicen, mira, yo he querido leer el Antiguo Testamento y la verdad no entiendo nada. Entonces, cuando no entiendes nada, pues te quedas en nivel muy bajo y terminas por abandonar el estudio de la Torah y pues dice, se volvió loco. No, está para loco, o sea, eso quién sabe qué será. Y está el otro nivel de la otra experiencia mística que tuvo Ben Asai, que llegó hasta el nivel, al canal de Drash. Es decir, solamente se quedó en las historias, en algunas alegorías, no las estudió correctamente, no las entendió y como dijo, esto no tiene nada que ver, yo no creo en esto y se volvió ateo. Bueno, el cuarto nivel, que es el nivel de Rabí Akiva, que fue el maestro de Shimon Bar Yochai, llegó al nivel de Sod. Secreto. Está el secreto. Entonces, esto ya se los había explicado en otras ocasiones, pero aquí lo menciona el Zohar. De aquí sale. No es una invención ni una ocurrencia por ahí de algún libro, sino que está sacado del Zohar. Dice, Rabí Akiva llegó a nivel de Sod, entendió los secretos de la Kabbalah, llegó en paz y salió en paz. Quiere decir que los 3 primeros, Eliseo, Ben Somá y Ben Asai, tocaron la clipa del Sod, pero no llegaron más que ahí. A ver, es como, la clipa es una cáscara, ¿sí estamos de acuerdo? Es una cáscara de oscuridad. Sí. Es como la fruta, ¿no? Si tú tienes una fruta, pues es muy desagradable pelarla, quitarle la cáscara. Por ejemplo, un coco, una sandía, un melón, lo que sea. Es decir, mientras no quites la cáscara, no vas a poder disfrutar la fruta en sí. Lo dulce de todo es la fruta, es la fruta en sí, es decir, el jugo, el néctar de la fruta es el secreto. Y eso es un de dulce. Las 3 experiencias, cuando las estudian, es amargo, como una cáscara. Comete una cáscara de limón, ¿a qué te sabe? Horrible, ¿no? O de naranja. Bueno, no tanto, algunas. Pero en general la cáscara, la corteza es muy amarga, es difícil, es desagradable. Entonces los 3 primeros se quedaron en el nivel de Shak, lo que quiere decir que estos 4 números quiere decir Pardés. A Pardés le quitas la sagma y solamente te queda Péred. Y Péred ya sabemos qué es. ¿Recuerdan? Mula, ¿no? La mula. Mula, ajá. Exactamente.
Como que me Puede acuerdo. tener, el burro sí puede procrear, los burros. Los caballos, pues igual, pero una mezcla de burro con caballo Ay, no llega a ningún lado. Entonces, los tres primeros no llegan a ningún lado. Aquí nos dice que solamente a través del estudio profundo, donde el Sod solamente te la da la Kabbalah, es cuando puedes comprender. Los tres primeros llegaron a fracasar, mientras que el cuarto, que es Rabbi Akiva, llegó a nivel de Sod, entendió, salió. Cuando nosotros, ¿qué pasa cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, una parte de la Torah y vemos una historia y la verdad, pues no dice nada? Incluso nos quedamos igual o peor o más confundidos. Eso es muy desagradable. No entender, no comprender. Es aburrido y cansado. Y mejor decimos esto, quién sabe qué será. Pero cuando profundizas y llegas a nivel del Sol y entiendes y comprendes, es dulce, es bonito, es hermoso, como igual que la fruta cuando le quitas la cáscara, pues disfrutas el centro, que es dulce o es lo que estás buscando. Por ejemplo, la nuez es muy dura de pelar, ¿sí? Es durísimo, pero una vez que quitas la corteza, entonces disfrutas del sabor de la nuez. Por eso en el principio también dice que las chispas de sabiduría del Gran Edén cayeron en las clepot, y ahora entendemos que la sabiduría está oculta. Por eso la luz tenemos que buscarla. Cuando uno piensa que Dios lo va uno a buscar, no es cierto. Somos nosotros el que tenemos que ir a buscarlo, ¿sí? Por eso la espiritualidad no te van a rogar con ella. Eres tú que la buscas. y da Para alegría, da alegría. pues están las religiones, esas te quieren aumentar en todo, pero realmente uno es el que busca la espiritualidad. Sí, da alegría también. No solamente es la dulzura la que saboreamos, ¿verdad? Cuando entendemos algo, Bueno, sí, sino la que dulzura quiere decir la también alegría. da alegría, se siente algo en el interior. Ajá. Claro, porque ya descubres y entiendes, ah, caray, pues entonces esta historia, mira, qué hermoso mensaje traes y te hace sentirte, pues bien, o sea, estás disfrutando Eso. la fruta, ¿sí? Ujú. Por eso, si nosotros nos quedamos a esos niveles, no entendemos nada. Así es, Ahora, gracias. por eso cuando se rompieron las dos primeras tablas, en el cielo se entendió que el pueblo no estaba apto para tocar el sol. Es decir, no se le podía dar esa sabiduría a un pueblo que estaba asimilado o no estaba apto, porque estaba asimilado con los seres raros. ¿Y qué se nos dio? Se nos dio unas segundas tablas difíciles de entender, es decir, una segunda Torah, que como dije hace un momento, pues resulta complicada, difícil, amarga de entender. Y solamente, y no hay otra, que es a través de la Kabbalah, como ya puedes llegar a profundizar y tocar el sol. Por eso, los que rechazan el estudio de la Kabbalah, o los que rechazaron el estudio de la Kabbalah, son los culpables de la destrucción de los dos templos, ¿sí? Pero dicen que el tercer templo será construido, pero una vez que comprendas y que te entiendas el estudio de los secretos de la Kabbalah, es cuando se va a construir. Y ese tercer templo será indestructible, ¿sí? Ujú. Los dos primeros llegaron a la clipa del sol y fracasaron. Solo Rabbi Akiva tuvo éxito. ¿Por qué? Porque él sí estudió la Kabbalah. Por eso, Rabbi Akiva le enseñó Kabbalah a su alumno que fue Shimon Bar Yochai. Y él vino en paz y se fue en paz. Sobre Rabbi Akiva hay que hablar algo muy fuerte, pero no es el momento, porque si no nos vamos a salir del tema. Los distraigo porque es muy fuerte lo de Rabbi Akiva,
No es el momento de tocárselos. Lo voy a tocar en otra clase y todavía vamos a comprender muchísimo más. Entonces dijimos que los culpables de la destrucción de las 2 tablas y los 2 templos son los que rechazaron acabada. Y la construcción del tercer templo será indestructible. ¿Me permite el anterior, por favor, maestro? Voy a leer esto, ahorita nos regresamos. Sí, gracias, gracias. Dice, otra explicación del versículo, y de ahí se dividía y se ramificaba en 4 corrientes, estamos hablando del río, que es el secreto de los 4 sabios, Ben Asai, Ben Somá y el otro Rabí Akiva, quienes entraron al Pardés. Mira, aquí nos explica. Todo esto está, nada más que pues yo obviamente se lo sintetizo. Sí, claro. La palabra en hebreo Pardés consiste en las iniciales de las palabras Peshat, que significa literal de la Torá, remes, indicios y alusiones, drash, interpretación homeriética, y sod, interpretación esotérica. Uno de los 4 sabios entró en el río de Pshon, el cual alude a Peshat, significado literal de la Torá que brilla en el huerto, ya que Pishon está compuesto de Pishoné, mi boca repite, y la alajá, el cual es el significado literal. El segundo entró en el río de Gijón, donde está sepultado de quien está escrito, el que se arrastra sobre su vientre. Vayikra. Esto se refiere a Moshe, quien es el secreto de la letra Bab de Gajón, que es grande y es la letra en medio de la Torah. Este también es el aspecto de Gabriel, que consiste en las letras Gabar, él, la Geburá de él. Sobre él está escrito al varón, Geber, cuyo camino está oculto y quien eloja se oculta, significando que la razón por la que él esconde de sus maneras y no se revela por completo es porque eloja se oculta, y no por la deficiencia de Moshe. Es por esto que ningún hombre supo el lugar de su sepultura, ni lo sabrá hasta el día mismo cuando sea revelado ahí. Esto es porque el lugar del defecto es el lugar de la sepultura, y porque no había defecto en él. Nadie supo en dónde fue sepultado, solo al final de la corrección, después de la perfección que Moshe se revele, la deficiencia será distinguida por la perfección que será revelada. Este es el secreto del lugar de la sepultura. Esta es la parte de remes, indicios de la Torah, y los hombres sabios son informados por indicios. El tercero de los 4 sabios entró en Hidekel, que consiste en las letras Het, Dalek, Kof, Lamed, que aluden a una aguda lengua impecable que es rápida de dar explicaciones homiléticas. El cuarto de los 4 sabios, entró en Prat Éufrates, que es la corriente más recóndita, donde ocurre la procreación. Cuando la semilla es retirada de lo más recóndito del cerebro, también Ben Somá y Ben Asai, quienes entraron en los caparazones de la Torah, o sea, en las clipa, fueron afectados por ellas, pero Rabí Akiva, quien entró en la parte interna de la Torah, dice que entró y salió en paz. ¿Ok? Muy Vamos interesante. vamos a seguir y al final me regreso donde quieras, para que no Sí, perdamos, gracias. para que no perdamos El hilo. el hilo, ¿sí? Sí, gracias. Sí, Bueno. muy interesante. Ahora vamos a... No, pues ya terminamos. Ya terminamos. No, permíteme tantito. Hay algo más. Okay. Dice el Zohar que la cólera es igual a la idolatría. ¿La cólera? La cólera, o sea, el enojo, la ira, Ajá. es una desconexión de Dios y te conecta con la idolatría. ¿Por qué es idolatría? ¿Por qué? Porque te domina la emoción, es decir, el enojo, y entonces te está dominando un demonio, de esos demonios de los que ya hablamos, ¿sí? Sí. Entonces, cuando ya uno está enojado, pierde uno el control de sí mismo y quiere decir que se vuelve uno en idólatra. ¿Por qué? Porque estás manipulado por una inteligencia demoníaca en mayor o menor grado, dependiendo de tu enojo. Dice, la cólera te lleva a la idolatría y esta precede
para llevarte el asesinato, que es una mala midot que proviene de la bilis, y el incesto es una mala cualidad del vaso. Entonces los Erev Rav, nuevamente volvemos al tema de los Erev Rav, cometieron incesto. Se interpusieron entre la G de Binah, la G de arriba, que es donde está la fuente de toda bendición, y la G de abajo, que es Malhut. Nosotros sabemos que las bendiciones vienen de Binah, que es la fuente de todas bendiciones. Y cerraron la fuente de bendiciones, la obstruyeron. ¿Por qué? Por su comportamiento. Por eso dice que hasta que no se eliminen los Erev Rav, no bajará la bendición a este mundo. Así que todos aquellos que atacan, que infaman la Kabbalah, que se están poniendo de los Erev Rav, del lado de los Erev Rav, es decir, del árbol del conocimiento del bien y del mal, y obstruyen la redención final, que era lo que les explicaba. Todo aquel que se aleja de la Kabbalah, pues simplemente se aleja de la protección, pero aquel que la ataca, que la difama, o que se cree de los que la difaman, la atacan, la vituperan, se están poniendo de lado los Erev Rav y están pues evitando la redención final, ¿sí? Y por desgracia el ignorante o el que no le interesa, pues aunque no está asimilado de alguna manera también con los Erev Rav. La única manera de poder llegar a la redención final es a través del estudio profundo del Sod de la Torah. Y estos conceptos pues son torales, son importantes, porque aquí nos enseña cuál es el antídoto contra todo esto. ¿Sí? Bueno, ahora sí me regreso. Ahorita si hay alguna pregunta, pues adelante. ¿Es este que querías decir? Sí, es ese. No, era este. No, era el otro. Era el otro. Ese ya. Sí. Ahí está. ¿Sí? Sí. Las 4 experiencias. Ay, ya se me fue otra vez. ¿Qué pasó? Ya se me fue otra vez. Bueno, estos son enunciados. En realidad lo que le estoy poniendo yo pues es la explicación. Sí, está correcto. Está muy bien. Son puntos que usted va desarrollando y así es como pues le entendemos. Nosotros nos queda muy claro. Los vuelvo a leer y más o menos hay. Sí. ¿Ya está? Oiga, maestro, entonces, ¿quién recibió las segundas tablas? No me acuerdo. Pero Moshe lo recibió pero fue a raíz de un ruego de parte de él. ¿Él mismo recibió las segundas, las primeras y las segundas? Primera y la segunda. Oh. De hecho, ya nos iban a dar las segundas. Ajá. Le dijo el Eterno a Moshe, hazte de un lado que voy a acabar con toda esta generación. Y es a raíz de ti donde voy a construir una genealogía. Es a partir de ahí donde vamos a empezar. Razón por la cual Moshe le dijo, si tú vas a destruir esto, ¿qué se va a decir de ti? Bueno, le dio todos los argumentos. Sí, que para defender a un pueblo de la esclavitud, o sea, de la ignorancia, para traerlo aquí y acabar con ellos en el monte Sinai. ¿Qué caso, verdad? Tiene. A decirlo. Y dice, y si por otro lado tú decides hacerlo, bórrame de tu lista. También a él. Y pues empiézale ya y hazle como quieras. O sea, le ponen una situación muy fuerte, donde Moshe le contradice, pero le argumenta. Y es cuando dice, Dios, bueno, pues entonces van a empezar de nuevo. Y aquí están las segundas tablas. Pero estas te vas a tener que quebrar el coco, porque la Kabbalah nomás te la di a ti, pero no se la vas a poder dar a tu pueblo. La Kabbalah se las enseñó Moshe Rabbeinu a los sabios, a sus sabios, y a justos a gente muy seleccionada.
nada más. Pero al pueblo no se le dio, porque esa sabiduría era ya la llave para la redención final. Y esas segundas tablas, que llamamos tablas, que es una segunda Torah, es quien ya la recibió y es la que pues, nosotros conocemos, que está escrita en hebreo y que no se le ha quitado ni una coma, ni un punto, ni una letra. Entonces, esa es la que nosotros sabemos. Y bueno, lo que viene a ser la Kabbalah a raíz de la llegada de Shimon Bar Yochai, donde se abrió el permiso para que ya la humanidad pudiera tener los instrumentos para comprender todo. Pero tuvieron que pasar 1600 años, 16 siglos, para que empezara a difundirse. donde hubo el tikkun que la humanidad tuvimos que pasar. Ahora, la generación del monte Sinai es la misma generación que está hoy, es decir, nosotros. ¿En qué? En el tiempo final. El tiempo final es ahora. ¿Sí? Y esa misma generación es la que estamos aquí. Y pues la idea es volver a retomar, pero se necesita trabajo. Trabajo que, como está difícil, no todo el mundo le entra o quiere entrar. Pero bueno, Sí. ahí estamos. Pero pues así decodificada, como la estamos recibiendo, es más sencilla. Nos cuesta. Claro, porque ya se abrió a través del Zohar. Sí. Y aún así tuvieron que pasar todavía, ¿cuántos siglos? 20 siglos. Entonces, bueno, fue a raíz, el siglo pasado fue que se abrió con Rav Ashlar el entendimiento mayor. Sin embargo, incluso desde este sabio de Elarí, él incluso decodificó y él quiso que todos sus escritos fueran enterrados con él. O sea que aún así, gracias a Jaime Vital, a su alumno, todos sus escritos se difundieron. Ya del Zohar, que se volvió a descubrir en el siglo XII, pues entonces están llegando hacia nosotros y nosotros debemos sentirnos muy afortunados porque estamos recibiendo esta sabiduría. Es un regalo enorme que nadie sabe apreciar. No, exactamente, no sabemos apreciar. Wow. ¿Algo más? Bueno, entonces, no, todo, muchas gracias. Tengo una pregunta, Chava. Sí. Es que hoy me hicieron una pregunta que me dejó así, que no sé, pero voy a preguntar. Porque lo que nosotros estamos estudiando, lo que sabemos es que estamos estudiando todo esto para como pues preparación para cuando llegue el Mesías. Eso entiendo. Es parte de la preparación. Entonces, me preguntaba una persona, oye, entonces si ustedes están haciendo esto como una parte de una preparación para que llegue el Mesías, ¿es la historia o en qué papel queda Jesús como lo hicieron? No se puntualiza, no se en la Torah, Jesucristo como... Bueno, es que ahí hay unas cosas. Ya vamos a meternos en la parte cristiana. Sin embargo, los cristianos interpretan los escritos del profeta Elías como muy, como la llegada del Mashiach. Y muy literales. El Mesías hace 2000 años. Voy a leerte un poquito más que habla. Antes de que siga, ¿me permite que le lea algo que usted nos comentó respecto a la Kabbalah, que ella puede contestar? O sea, usted nos dijo que la Kabbalah es una herramienta de crecimiento espiritual para dejar de ser Homo sapiens y convertirnos en Homo espiritual.
Esa es parte del trabajo que se tiene que hacer en la Kabbalah. Es que Ajá. ya, Marta ya metió ahí varias preguntas, no seas tramposa. Hacemos... Como siempre. Entonces estás metiendo varios temas al principio. Entonces vamos por partes, ¿no? Ajá. Ajá. La primera parte dices que para quién está estudiando la Kabbalah. Dice, nosotros nos estamos esperando a la llegada del Mashiach, por eso nos estamos preparando. En parte es cierto y en parte es que nosotros, mediante el estudio de la Kabbalah, hacemos que el Mashiach se revele. Nosotros provocamos que el Mashiach se revele. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Mashiach, además de que algunos lo ven como una persona, un líder que va a llegar, pero en realidad Mashiach quiere decir, viene de dos palabras que quiere decir, Ish Moach, viene de esas palabras. Ish Moach quiere decir hay cerebro. ¿Qué quiere decir hay cerebro? Quiere decir hay entendimiento, hay comprensión, hay conciencia. ¿Sí? Porque muchos piensan que el Mesías pues, es un hombre de carne y hueso, que también es un líder, desde luego, pero lo ven más como si fuera un ser físico. Pero en realidad, el Mashiach es algo más que eso. Es una conciencia colectiva, es una conciencia mesiánica. Cuando nosotros estamos estudiando la Kabbalah, estamos logrando tener una conciencia mesiánica. ¿Por qué? Porque el Mesías no es solamente una persona, es un conjunto, es una sinergia de pensamiento de todos los seres humanos con una nueva conciencia, la conciencia mesiánica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te puedes decir que estás teniendo una conciencia mesiánica? Cuando entiendes, cuando comprendes. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos entendiendo, estamos estudiando y estamos comprendiendo los conceptos que hay dentro de la Torá. La conciencia del Mesías es una conciencia. Sin embargo, se habla de dos Mesías. Miren, Rab Shimon describe el retorno de Moshe al final de los días. Moshe quiere decir que Moisés va a regresar al final de los días. Eso ya se los hemos explicado en otras clases, en otros temas. El cual es nuestra era actual, que es ahora. Al lado de Moshe hay dos Mesías. Un Mesías que es el hijo de Yosef y el otro Mesías es el hijo de David. Entonces tenemos Mashiach ben David y Mashiach ben Yosef. Los cabalistas enseñan que el Mesías no es alguien a quien esperamos pasivamente. No podemos estar sentados, como muchos piensan, religiosamente, que se sienten y a ver a qué horas llega Jesús o el Mesías para los judíos, y el asunto pues ya nos lo deja arregladito y mira qué fácil, ¿no? Es decir, no es alguien quien esperamos pasivamente, más bien la palabra Mesías se refiere a nuestras propias acciones espirituales individuales que acelerarán su llegada a través del crecimiento espiritual. Es lo que estoy diciendo, que nosotros provocamos que el Mesías se revele. Debemos alcanzar aspectos del Mesías dentro de nosotros mismos, que eso solamente te le da la Kabbalah, para acelerar la llegada del Mesías global. Es decir, es una sinergia de pensamiento global. El reconocimiento de esta verdad, junto con el amor por otros y una fuerte conexión visual de las palabras en el arameo del Zohar, acelerará la llegada del Mesías, la paz universal y la inmortalidad. Entonces, esto es otro tema que hay que estudiar muy fuerte. Si tú le preguntas a un cristiano, te va a decir, yo no voy a poner de ningún lado de ninguna religión. Vamos a tratar de buscar la verdad. La verdad no va por ningún partido ni por ninguna religión, porque la verdad es absoluta y lo que se trata es unir todo. ¿Sí? Entonces, si le preguntas a un cristiano, te dice que Jesús llegó hace 2000 años y que él prometió regresar. Algunos lo confunden con el
con el Mashiach ben Yosef, porque fue hijo de José, ¿sí? Pero también de cuál Yosef, porque Yosef tiene un linaje, si estamos hablando de la tribu de Yosef. Pero sin embargo, el libro de Isaías habla que es el león de Judá, es decir, que viene de la tribu de Yehudá, ¿sí? Yehudá, que es hijo de Jacob y Lía, o Lea. Entonces a través donde él nace, y de ahí nacen ciertas generaciones. No voy a contradecir a unos ni a favorecer a otros. ¿No? Si le preguntas a un judío, dice que eso no es cierto, que no ha venido. Entonces ahí hay unas diferencias de interpretación. Pero como aquí no nos vamos a poner hasta a discutir asuntos religiosos, ni les interesa. Lo que es hecho es que el Mashiach, esta es la época en la que se va a revelar. Si algunos cristianos lo entienden como la segunda venida, pues sea como ellos quieran, no pasa nada. Pero si como es el Mashiach que se está esperando en la profecía de Isaías, entonces esta es la temporada donde se va a revelar, ¿sí? Entonces se revelará, ya algunos cabalistas dicen que ya nació y que está por revelarse. Para poder hacer la revelación, nosotros tenemos que provocarla. Y precisamente este nombre que vamos a meditar acelera la llegada del Mesías, del Mashiach. Este nombre dice, atrae la redención al mundo, acelera la revelación del Mesías, nos conecta con el árbol de la vida, con la conciencia mesiánica y nos ayuda a salir de la maldad. Entonces este Shem, es el Shem 32, es el nombre que vamos a meditar en la clase. Y que con este nombre y la sabiduría que estamos obteniendo, podemos acelerar la llegada. No sé si te quedó contestada la pregunta, Marta. Sí, sí lo entiendo como tal. Entonces, técnicamente, vaya, Jesucristo no está como tal en la Torah. Es que esas son interpretaciones religiosas cristianas. Habla de un Mesías, nada más que también en los evangelios habla, pues yo digo, nos vamos a meter en el Nuevo Testamento, el mismo Jesús dice que Él es el Mesías. Así es. Y dice, bueno, pero si tú eres el Mesías, el que te tiene que anunciar es el profeta Elías. ¿Y dónde está el profeta Elías? Y él contesta, es que ustedes, el profeta Elías vino en el cuerpo de Juan el Bautista, pero ustedes no lo reconocieron, ¿sí? Y esas serie de implicaciones son muy serias. ¿Por qué? Porque entonces en un momento dado los cristianos no creen en la reencarnación, que nos comúnmente llamada. Sin embargo, tácitamente Jesús está diciendo que el profeta Elías vino en el cuerpo de Juan el Bautista y él lo anunció, por lo tanto se cumple la profecía. Entonces, ahí hay una contradicción en la parte cristiana, pero como te dije, yo no voy a meterme en religiones. Sin embargo, él mismo lo reconoce en ese evangelio. Y podía hablar más, pero no es el tema de la cristiandad. Sino estamos hablando de que ahora, ¿qué es lo que necesitamos? No le queremos dar la razón ni a uno ni al otro. Lo que necesitamos nosotros es preparar una nueva conciencia, que es la que estamos haciendo a través del estudio de la Kabbalah, que no te la da ninguna corriente espiritual ni religiosa, porque solamente la Kabbalah escudriña el fondo del fondo de la ley divina que fue dada directamente por Dios a los profetas y a los patriarcas. A él se las dio, no se las dio a nadie más. A ningún líder otro religioso del que me digas, no se las dio a nadie más que directamente a Moshe Rabbeinu. Por eso se dice que Moshe no hubo, ni habrá otro profeta como él. ¿Por qué? Porque él recibió directamente la Torah de él. Todo lo demás son agregados y interpretaciones y una serie de cosas, pero la ley, tal como está, él la dio, la fórmula
la dio directamente Dios a través de Moshe Rabbeinu. Entonces ahí esta es la que debemos de conocer, porque está dada directamente del Creador. Lo demás pues ya son interpretaciones, estudios de otro tipo, que como dije, yo no me voy a meter en política, pero vamos a tratar de entender. Lo más importante aquí es que toda la humanidad debemos recibir al Mashiach, pero necesitamos profundizar en los secretos de Torah. Por eso hablamos de esos 4 canales del río, y solamente los 3 primeros no van a ningún lado, solamente metiéndonos en el fondo del secreto es como podemos llegar a esa sabiduría que es la lluvia de la planta, es decir, el sabido. ¿Sí? Okay. Muy bien. ¿Me repite, por favor, de nuevo la meditación? O sea, el Shem 32. Bueno, voy a parar la grabación. Ahorita volvemos, ¿sí? Permítanme. Sí, gracias.